Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio al segundo módulo del curso de Termodinámica 1 que lleva como título Energía, Trabajo y Calor. Ya en el primer módulo definimos algunos conceptos importantes como propiedad, estado, cómo se clasifican las propiedades, cuántas propiedades y de qué tipo necesitamos para definir un estado, qué es un proceso, qué es equilibrio, qué es un ciclo, qué es un proceso cuasiestático, etcétera, etcétera. Esas son definiciones importantes que vamos a utilizar a todo lo largo del curso. Así que en este módulo nos vamos a enfocar en dos interacciones de frontera que son trabajo y calor y en la energía que puede estar contenida dentro de un sistema. Entonces tenemos una propiedad y dos interacciones de frontera. Los objetivos son establecer las formas de energía que un sistema puede contener y que una cantidad de masa puede transportar. Y esta última parte que indica o habla sobre la masa que se puede, la energía que puede transportar una cantidad de masa va a ser importante en el módulo donde veamos sistemas abiertos. Comparar las formas de energía de acuerdo a su calidad. Vamos a clasificar las formas de energía. Son en forma general dos formas de energía y de acuerdo a su calidad serán clasificadas. Definir las interacciones de frontera de transferencia de energía por trabajo y potencia, que no es más que la razón de cambio del trabajo con respecto al tiempo. Definir la interacción de frontera de transferencia de energía, conocida como calor, y establecer el principio de conservación de energía para sistemas cerrados y para ciclos. Y este último principio es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Así que la energía la vamos a clasificar en dos formas macroscópicas y formas microscópicas. En sus cursos de física, dinámica, el estudiante ya ha estado familiarizado con las formas macroscópicas de energía cinética, energía potencial. Formó parte de nuestro primer módulo de energía cinética y de una amplia discusión a través del foro. Y estas dos formas de energía recaen en la clasificación de formas macroscópicas. Además de entrar en esta clasificación de acuerdo a su nivel de calidad, las vamos a considerar de alta calidad. Todavía no está muy claro a qué nos referimos con calidad. A nivel microscópico o a nivel molecular, las moléculas y átomos tienen actividad y la energía asociada con la actividad molecular es lo que se conoce como la energía interna. Y esas actividades moleculares incluyen traslación molecular, rotación molecular, vibración molecular y actividad asociada con los electrones. Es el conjunto de todas estas contribuciones de energía a nivel molecular se cuantifican a partir de esta propiedad que denominamos energía interna, que vamos a clasificarla como de menor calidad. Así que en general un sistema puede contener energía en estas tres formas, y la energía total que puede acumular un sistema es la sumatoria de su energía cinética, su energía potencial y su energía interna. De la manera que hemos definido estas propiedades, de acuerdo a la nomenclatura que hemos utilizado para definir energía cinética y energía potencial, de esta forma nos referimos a propiedades extensivas. Por lo tanto, estas energías o estas formas de energía en el sistema internacional deben tener unidad de Joule y
BTU en sistema inglés o kilojoules en sistema internacional. Y eso responde a la pregunta que se hace en la parte inferior de la diapositiva. Vamos a discutir un poco sobre los niveles de calidad y veamos qué ocurre con esta esfera que tenemos en el punto A. Si la soltamos, ¿qué debe ocurrir con la esfera cuando llega al punto B? Idealmente, toda la energía potencial que hay acumulada aquí debería convertirse en energía cinética al llegar al punto B y luego volver a convertirse en energía potencial al llegar al punto C. Sin embargo, todos sabemos que después de mucho tiempo la esfera va a llegar o se va a quedar en el punto B. Y nos podríamos preguntar entonces qué ocurrió con toda la energía potencial que había en el punto A. Cuando llegó al punto B ya dejó de ser energía potencial y si está en reposo tampoco es energía cinética. Entonces, ¿dónde se fue esa energía? Esa energía debe ser almacenada en alguna otra parte en forma de energía interna. Pero ¿por qué decimos que la energía potencial y la energía cinética es de alta calidad? ¿Y por qué decimos que la energía interna es de menor calidad? Acá, cuando iniciamos la descripción o la discusión del comportamiento de esta esfera, decíamos que toda esta energía cinética tenía el potencial, toda esta energía potencial tenía la posibilidad de convertirse en energía cinética al llegar al punto B. Es decir, yo puedo convertir toda esta energía potencial en energía cinética. ¿Qué más puede ocurrirle a toda esta energía potencial? Decíamos que también puede ser convertida en energía interna. Así que la energía potencial puede ser fácilmente convertida en esta forma de energía o en esta forma de energía. Puede ser convertida en las dos otras formas de energía. Lo mismo ocurre con la energía cinética. Cuando describíamos el proceso ideal, decíamos que toda esta energía potencial podía ser convertida en energía cinética y luego volver a ser convertida en energía potencial. Así que la energía cinética también puede ser convertida en cualquiera de las otras dos formas de energía. Ahora, supongamos que tenemos un recipiente con agua y agregamos energía en forma de calor que debe pasar con la temperatura del agua. La temperatura del agua debe aumentar. Si estamos agregando calor, estamos agregando energía al agua, debemos esperar que su energía aumente. Sin embargo, el agua no va a adquirir una velocidad, el agua no se va a elevar, el agua va a incrementar su temperatura hasta llegar al punto de ebullición. Vamos a mantenernos en un rango de temperaturas previos a alcanzar el punto de ebullición. Así que el agua va a permanecer en fase de líquido y su temperatura va a aumentar. La energía que está incrementándose es su energía interna. Pero ¿qué podemos hacer con esa energía después que hemos incrementado la temperatura del agua? Si quisiéramos convertirla en energía cinética o en energía potencial, tendríamos que pasarlo, como veremos más adelante en el curso, por una máquina térmica. Y esa máquina térmica podrá convertir solo una fracción de la energía que tenemos acumulada en el agua en trabajo.
Y ese trabajo es el que luego podremos convertir en energía cinética o energía potencial. Es decir, que la energía que acumulemos en forma de energía interna es más difícil convertir en energía cinética o en energía potencial. Y repito, solo una fracción de esa energía interna podrá ser convertida en energía cinética o en energía potencial. Por eso decimos que la energía interna es de menor calidad. Repetimos lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. La energía interna representa la energía de un sistema producto de la actividad a nivel molecular. La representamos con la letra U mayúscula cuando nos referimos a la energía interna en su forma extensiva, y de la misma manera que convertíamos el volumen, que era una propiedad extensiva, en intensiva, dividiendo entre la masa y obteniendo el volumen específico. Si hacemos algo similar con la energía interna, obtenemos una forma específica de energía interna, que es la energía interna específica. Mencionábamos en el módulo anterior que hay otra versión de las formas específicas de las propiedades, y es utilizando el número de moles como cantidad de materia para convertir la propiedad extensiva en intensiva. Así que también hay una energía interna que puede estar expresada en kilojoules por kilomol. Y a esas propiedades le llamamos propiedad específica en base molar, y estas en base de masa. Base de masa, base molar. Y para distinguir una de otra, usualmente vamos a agregar una barra arriba de la letra que indica la propiedad para indicar que esa propiedad está expresada en base molar. Así que la energía interna específica es una propiedad intensiva. Y al ser una propiedad intensiva puede ser utilizada para definir un estado. ¿Qué debemos tener en cuenta con respecto a la energía? Y es importante lo que se menciona en este recuadro. La energía siempre se mide relativa a una referencia, así que no es posible medir la energía en forma absoluta. Y el ejemplo más sencillo, el ejemplo más claro es el de la energía potencial. De acuerdo a esta figura, esta es nuestra referencia para medir la energía potencial. Que acá en este punto, esta es energía potencial, y al ser elevado a este otro punto, esta es su energía potencial. Sin embargo, ¿qué ocurre si yo hubiera decidido establecer mi referencia en este punto? Ahora esta distancia, o esta elevación, representa Z'1, y esta otra Z'2. Y claramente en el punto 1 la energía potencial va a ser diferente dependiendo de dónde ubiquemos la referencia. Eso nos hace preguntarnos si no podemos medir la energía en forma absoluta. Y en el módulo 1 decíamos que la termodinámica se preocupaba por procesos de transformación y transferencia de energía. ¿Cómo podremos estudiar algo que no podemos medir en forma absoluta? Entonces, como se indica acá en el final del recuadro, lo que nos interesa en termodinámica es estudiar procesos. Y desde el punto de vista de las propiedades, definimos un proceso como un cambio de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Así que
Nos vamos a preocupar cómo la energía pasa de un estado a otro estado. Queremos saber cómo cambió esa energía entre un estado y otro a través de un proceso. Y en ese sentido, siempre y cuando mantengamos o seamos consistentes con la referencia que seleccionamos, no debemos tener ningún tipo de problema. Eso, ¿qué significa? Si quisiéramos evaluar en el ejemplo de la figura el cambio en energía potencial, si lo hacemos con la referencia original, diríamos que esto es mg por z2 menos z1. Si lo quisiéramos hacer con respecto a la otra referencia, sería este el resultado. Y la pregunta es, ¿habrá alguna diferencia entre estas dos diferencias de elevaciones? Esta distancia de aquí representa delta z'. Y visto con respecto al otro eje de referencia o al otro punto de referencia, también representa delta z. ¿Qué no podemos hacer? Lo que no podemos hacer y esperar un resultado correcto es medir la energía potencial del estado 2 con respecto a una referencia y la energía potencial del estado 1 con respecto a otra referencia. Esto es incorrecto. Estos dos van a proporcionar el mismo resultado. El último caso es totalmente incorrecto. Así que, como nos preocupa estudiar cambios de energía, no debemos tener problemas por la imposibilidad de medir la energía en forma absoluta. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en ser consistentes con nuestras referencias. Así que el cambio en la energía de un sistema representa la energía de un estado 2 menos la energía de un estado 1, y esto es energía cinética del estado 2 más la energía potencial del estado 2 más la energía interna del estado 2, todo eso menos la energía cinética del estado 1 más la energía potencial del estado 1 más la energía interna del estado 1. Agrupando en formas de energía obtenemos que el cambio en la energía del sistema es igual al cambio en su energía cinética más el cambio en su energía potencial más el cambio en su energía interna. Si vemos que la energía en forma extensiva tiene unidades de joules o kilojoules en el sistema internacional y BTU en sistema inglés. ¿Qué debe ocurrir para que la energía de un sistema cambie? Para que la energía del sistema cambie, como indicábamos en el módulo anterior, el sistema debe interactuar con los alrededores a través de una o más formas o interacción de frontera o mecanismos de transferencia de energía. Si el sistema no interactúa con los alrededores, si está aislado de los alrededores, su energía debe permanecer constante. Y una de las interacciones de frontera que estudiábamos en el módulo, o que definíamos en el módulo anterior, es trabajo. Y vamos a ver dos definiciones de trabajo que aparecen en este recuadro. Entonces vamos a empezar con la segunda, que es la que aparece en el libro de Sengel. Y Sengel define trabajo como la energía que atraviesa las fronteras de un sistema cerrado y que no es calor. Y veamos la lógica en la definición de Sengel. Sistema cerrado. Decíamos que en un sistema cerrado solo podían haber dos interacciones de frontera: calor y trabajo.
Para que haya calor debe la energía ser transferida a través de una diferencia de temperatura, o el potencial para que haya transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Entonces, dice Sengel, si yo tengo un sistema cerrado y la energía no es transferida por una diferencia de temperaturas, no es transferida por calor, por lo tanto la única posibilidad es que sea transferida en forma de trabajo. Así que esta es una definición por eliminación, diríamos nosotros. Ahora veamos la otra definición. Dice: un sistema realiza trabajo sobre los alrededores si el efecto de todo lo externo al sistema hubiese sido la elevación de un objeto. Y esto parece estar en japonés, pero veamos. Ya tenemos un objeto que tiene una masa. Y hablábamos o clasificábamos la energía de acuerdo a su calidad en un par de diapositivas anteriores y decíamos que la energía cinética y la energía potencial superaban en calidad a la energía interna debido a su facilidad con que puede ser convertida en otras formas de energía. Entonces, esta definición que se nos proporciona aquí está relacionada con esa calidad de la energía, y el trabajo es el mecanismo donde que transfiere energía a un sistema de la mayor calidad posible. Por ejemplo, esta masa puede estar conectada acá a una polea, a un motor, y el motor encargarse de elevar esa masa, es decir, toda la energía que el motor le transfiere a la soga puede ser convertida en energía potencial. Es decir, que la energía que transferimos en forma de trabajo tiene el potencial de ser convertida en energía de la mayor calidad. Así que esa es la distinción entre calor y trabajo. Decíamos que si le agregábamos energía en forma de calor a una masa, no podemos esperar que esa masa se eleve por sí sola. Pero si le transferimos una cantidad de energía en forma de trabajo a esa masa, es posible convertir en su totalidad esa energía en energía potencial. Así que trabajo tiene que ver con la energía que transferimos a un sistema cuyo potencial o que tiene el potencial para convertirse en energía de alta calidad. Características importantes del trabajo. El trabajo es una interacción de fronteras, es decir, acá podemos hablar de acuerdo a esta figura, podemos hablar de la energía del estado 1 y podemos hablar de la energía del estado 2, pero no podemos hablar de trabajo del estado 1 o trabajo del estado 2. Y W es la palabra que vamos a utilizar o la letra que vamos a utilizar para definir trabajo. Entonces, las interacciones de frontera, como decíamos en el módulo anterior, son o dependen del proceso, están ligadas con el proceso, por lo tanto tenemos que hablar de el trabajo necesario para ir de 1 a 2 o el trabajo necesario para ir de 2 a 1. Las interacciones de frontera siempre deben asociar dos estados, porque no es una propiedad como indica este recuadro. El trabajo está relacionado con un proceso y depende de la trayectoria del sistema. Más adelante vamos a demostrar que el área debajo de la curva en estos diagramas representa un tipo de trabajo. Y como muestra esta figura, dependiendo de la trayectoria que sigamos, el área debajo de esa curva puede ser mayor o menor. Así que si el área representa el trabajo, podemos ir de 1 a 2
siguiendo múltiples caminos y cada uno de ellos representar una cantidad de trabajo diferente. Así que debemos reconocer estas cosas con respecto al trabajo. Las formas más comunes que vamos a ver del trabajo son las formas mecánicas. ¿Y qué tienen en común todas las formas mecánicas de trabajo? Todas se basan en el principio de, por ejemplo, en su curso de física, usted simplemente decía que el trabajo era igual a fuerza por distancia. Sin embargo, a lo largo del camino de un proceso, a lo largo de la trayectoria, la fuerza puede variar. Así que una definición más apropiada en forma diferencial, diríamos que el delta de trabajo es igual al producto de la fuerza por un diferencial de desplazamiento. Ahora, si quisiéramos el trabajo completo para ir desde el estado 1 hasta el estado 2, debemos integrar todas las contribuciones de fuerza por el diferencial de desplazamiento. Ahora, si la fuerza fuese constante, podríamos sacarlo de la integral y regresar a la expresión común utilizada en los cursos de física. Así que todas las formas mecánicas de trabajo que veamos van a estar asociadas con estas definiciones. Los primeros trabajos que vamos a ver son el de acelerar y de elevar. Entonces, el trabajo de aceleración tiene que ver con una variación en la velocidad. Entonces, partiendo de la definición, delta de trabajo es igual a fuerza por diferencial de desplazamiento. Fuerza es igual a masa por aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. Por lo tanto, el delta W de aceleración es igual a la masa por la aceleración por el diferencial de desplazamiento. Sin embargo, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así que el delta de trabajo de aceleración es igual a la masa por ds dt por dv. Y el diferencial de desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad. Y de ahí obtenemos entonces que el delta del trabajo de aceleración es igual a masa por v dv, que es la expresión que tenemos aquí. Si queremos el trabajo entre dos estados, obtendríamos que el trabajo de aceleración para ir de 1 a 2 es igual a y esto es igual a o sea que el trabajo de aceleración representa la energía necesaria para incrementar la energía cinética de nuestro objeto de estudio. Un análisis similar podemos hacer para definir el trabajo de elevación. Acá, haciendo un análisis de fuerza sobre una masa, fuerza en esta dirección menos el peso en esta dirección es igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, acá solo queremos evaluar el efecto del incremento en la elevación y no precisamente el de aceleración. Acá despejamos la fuerza, masa por aceleración más el peso del objeto. Esto lo podemos sustituir en esta ecuación
Y repito, esto que está acá tiene que ver con el trabajo de aceleración que ya hemos visto. Así que si solo queremos contabilizar el efecto de la elevación, vamos a suponer que esa elevación ocurre a velocidad constante. Por lo tanto, el trabajo de elevación es simplemente igual al cambio en la energía potencial. Por eso nos preguntan acá cuál es el trabajo necesario para elevar una masa a velocidad constante. Si es a velocidad constante, no hay trabajo de aceleración. Y es por eso que el trabajo de elevación es simplemente el cambio en energía potencial. Ahora veamos acá, para la figura mostrada tenemos un automóvil desplazándose en forma inclinada, cuesta arriba. Nos dan la masa, o nos proporcionan la masa del automóvil, nos dan una velocidad y nos preguntan cuál es el trabajo de aceleración. No, la información que proporciona la figura no indica que la velocidad tenga que variar de alguna manera. Por lo tanto, si suponemos que la velocidad debe permanecer constante a 90 km por hora, el trabajo de aceleración debe ser igual a cero. Sin embargo, a pesar de que no haya que realizar un trabajo eso relacionado con la aceleración, el automóvil se está desplazando cuesta arriba, es decir, acá va a tener una energía potencial y cuando llegue a este punto va a tener otra energía potencial y alguien tiene que suministrar esa energía para que el automóvil pueda desplazarse en esa dirección, así que el motor debe proporcionar suficiente energía para desplazar en esa dirección al automóvil. Acá, luego de definir trabajo de aceleración y trabajo de elevación, ya lo hemos clasificado dentro de las formas mecánicas. Otras formas mecánicas de trabajo tenemos compresión de un resorte, extensión de una barra sólida, trabajo de flecha, trabajo de eje, estiramiento de una película de líquido, que tiene que ver con una propiedad que veremos en el curso de mecánica de fluidos, que es la tensión superficial, y el trabajo de frontera móvil. Y este trabajo de frontera móvil es el que está asociado con el área debajo de la curva en los diagramas presión-volumen que hemos visto en diapositivas anteriores y en el módulo anterior. Formas no mecánicas, trabajo eléctrico, trabajo de un campo magnético. Otra manera de evaluar las interacciones de frontera que tienen que ver con trabajos es en su forma instantánea o en su forma de razón de cambio, y eso se define como la potencia. La razón de cambio del trabajo con respecto al tiempo es la potencia. La potencia en sistema internacional lleva unidades de watts o de kilowatts y en sistema inglés lleva unidades de BTU por hora. Y con esto vamos a concluir esta primera clase del segundo módulo del curso de termodinámica 1 y continuaremos en una grabación.